Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días para todas y todos. Gracias por su puntualidad para este encuentro. Soy Diana Urueña, coordinadora de Somos Crianza, y es un honor para mí estar dando la apertura a este espacio. La intención del día de hoy es que podamos conversar y escuchar de primera mano de los autores los contenidos de los dos papers publicados por The Lancet en el mes de noviembre del año pasado. Estamos muy emocionados porque desde Somos Crianza hemos estado muy atentos de poder impulsar todo lo que tiene que ver con hacer de la primera infancia una prioridad en América Latina. Y por supuesto, para nosotros es clarísimo que para poder hacer de la primera infancia una prioridad es importante que podamos comenzar por comprender todo lo que la evidencia nos está diciendo sobre las razones profundas de qué es lo que justifica que las niñas y niños en primera infancia merezcan toda nuestra atención, nuestra dedicación y trabajo. Quisiera contarles inicialmente que Somos Crianza es una red constituida ya casi hace año y medio. Está conformada por redes que trabajan desde la sociedad civil por la primera infancia en sus países. Estamos aquí representados por redes de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Y estamos muy emocionados de poder seguir avanzando en el propósito que nos hemos planteado en términos de articularnos y de formar una coalición de redes, pero también de contribuir en construir mejores políticas para el bienestar de los niños y niñas de cada país de la región. Vamos a tener un webinar que tiene una duración total de hora y media. Vamos a tener entonces la posibilidad de escuchar en dos momentos distintos a algunos de los autores de los dos papers. Vamos a tener en otro momento un panel de conversación en donde tendremos la oportunidad de escuchar a algunos representantes de gobiernos de la región. También tendremos la oportunidad de escuchar a Marta Rubio del BID y a dos integrantes de Somos Crianza. Vamos a tener además un cierre que nos hace también mucha ilusión porque tendremos la voz de Raquel Bernal aquí también en este espacio. Entonces, pues bueno, la tarea hoy es que podamos conectar completamente con los planteamientos que los autores traen para nosotros acá, que nos podamos hacer nuevas preguntas con respecto a la primera infancia. Recibimos con mucha atención estos contenidos porque sabemos que para la región ha sido clave poder pensarse, pero además concretar acciones muy concretas y contundentes para lo que tiene que ver con las intervenciones con los niños y niñas en su primera infancia, en los primeros 1000 días de vida. Pero por supuesto, acá nos llega una nueva señal que nos está poniendo también a pensar en los 1000 siguientes días de vida. Creo que eso no es nada distinto a entender que la primera infancia completa, el curso de la primera infancia completo debe ser relevante para el trabajo que estamos haciendo en la región y en el planeta entero. Voy entonces a dar paso para este webinar en un primer momento a la presentación que nos van a compartir Milagros Nores y Jorge Cuartas. Van a compartir ellos los contenidos de los siguientes del primer paper, que es los siguientes 1000 días, construyendo sobre las intervenciones tempranas para la salud y el desarrollo de los niños pequeños. Milagros es codirectora de investigación del Instituto Nacional de Investigación en Educación Temprana en la Universidad de Rutgers. Bienvenida a Milagros. Y Jorge es profesor asistente del Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Nueva York y director del Laboratorio de Investigación de Catalyzing Action for Resilient Ecologies Care. Queremos entonces darles la bienvenida a Milagros y a Jorge. Tienen ustedes entonces el público para ustedes y los escuchamos. Muchas gracias y bienvenidos a todos y todas los que ya nos están siguiendo. Antes de que comiencen, olvidé decirles que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas en el Zoom, que vamos a estar recolectando preguntas y si nos da el tiempo planeado para este espacio, quisiéramos que pudiéramos transmitir algunas de esas preguntas a los autores en el momento del panel. Entonces estamos atentos de lo que allí se registre. Muchas gracias. Milagros y Jorge, sigan por favor. Hola, un segundo, muchas gracias por tenernos hoy. A ver que los controles se me escondieron.
cuando compartí un segundo, a ver si... Ok, perfecto, gracias. Em, bueno, buenos días, a todos. Queremos empezar por agradecer a Somos Crianza por darnos este espacio para compartir eh, el trabajo de la nueva serie de Lancet, así como el diálogo al BID, Global Ties, NEAR y al Lancet mismo que nos apoyan en este esfuerzo por diseminar la serie. Em, También quiero comenzar por reconocer que los cuatro autores que presentamos hoy son, son parte de un grupo mucho mayor, de 27 autores globales. A ver si qué más está pasando ahorita. Em, de todo el mundo y de este grupo, nosotros somos solo una parte muy pequeña, hubieron 19 autores en el primer trabajo de la serie y 16 en el segundo trabajo de la serie. Hoy vamos a presentarles el resumen de la evidencia, entonces, para todo el paper, así como las recomendaciones y los mensajes claves. Em, pero una primera pregunta para clarificar era por qué decidimos trabajar una serie sobre los siguientes 1000 días. Nuestro objetivo era realmente atraer atención a este periodo de gran Mira, tú significatividad. disculpa, no se ve la pantalla completa. Creo que tienes que cambiar la pestaña Gracias. para que se vea la presentación. Qué raro. Ahí voy a cambiarlo. Gracias por darme el... A ver, ahí sí. Perfecto. Sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿por qué decidimos trabajar una serie sobre los siguientes 1000 días? Nuestro objetivo era realmente para llamar atención a este periodo de gran significatividad para el desarrollo dentro de una perspectiva del curso de vida, realmente aprovechando las inversiones de los primeros 1000 días. Pero es importante destacar que de ninguna manera estamos diciendo que estos siguientes 1000 días son más importantes que los primeros, sino que es crítico construir sobre las inversiones en los primeros 1000 días, entendiendo que los ambos periodos importan y se complementan en lo que se llama en el desarrollo del niño en un ciclo de vida hasta su ingreso al sistema escolar. Este trabajo enfoca entonces su mirada en la evidencia en el campo de la investigación en primera infancia para este grupo de edad específicamente, que lo definimos un poquito generalmente entre los 2 y los 5 años, con el objetivo de iluminar las oportunidades y también iluminar cuáles son los desafíos a futuro. El primer artículo de la serie se enfoca en describir las experiencias de los niños en este periodo en cuanto a su salud y su desarrollo y describir por qué la transición a este periodo de desarrollo importa y también importa acompañar a los niños en estos años que son igualmente críticos. Nos enfocamos en factores de riesgo y factores protectores que determinan el desarrollo de los niños, así como los insumos e intervenciones de cuidado cariñoso y sensible. Y miramos asimismo hasta qué punto estamos hoy por hoy cubriendo las necesidades de los niños en este grupo de edad y producimos estimaciones mundiales sobre el porcentaje de niños que reciben una atención adecuada en los siguientes 1000 días. El segundo paper de la serie se enfoca en el costo de no invertir en los siguientes 1000 días y este artículo habla sobre el costo de la inacción, es decir, el costo de no invertir y no avanzar en el trabajo y en los programas de primera infancia para este grupo de edad. Lo hacemos mirando los beneficios y los costos de las principales estrategias de apoyo al desarrollo de los niños en los siguientes 1000 días a nivel mundial. Jorge. Muchas gracias, Milagros, y gracias a todas y todos por su compañía el día de hoy. Me gustaría comenzar por contarles que en este primer paper comenzamos por describir la situación actual del desarrollo infantil y la salud en la primera infancia, al igual que los contextos de desarrollo durante los próximos 1000 días. Siguiente, por favor. En general, como mencionaba Milagros, cuando hablamos de los siguientes 1000 días, estamos hablando de las edades de 2 a 5 años aproximadamente, que son un periodo muy significativo del desarrollo, del crecimiento y en particular del desarrollo de habilidades socioemocionales, de autorregulación, de función ejecutiva y de una serie de habilidades que son fundamentales para garantizar el éxito posteriormente en la transición a la educación formal y también a lo largo de la vida, una vez los niños, adolescentes y ya en su momento adultos entran al mercado laboral y pasan a interactuar más en sus comunidades y en la sociedad en general. Y es por esto que este periodo de los siguientes 1000 días es una ventana crítica de oportunidad, en especial para mitigar algunos riesgos ambientales sufridos durante los primeros 1000 días y también para continuar la promoción de factores de protección y sobre todo de apoyo para que los niños y niñas alcancen de esta manera su potencial
de desarrollo. Entonces podemos verlo como una ventana y una oportunidad fundamental para recalibrar trayectorias de desarrollo donde sea necesario y también para potenciar el desarrollo, ya no solamente pensándonos en el ambiente hogar y familia, sino sobre todo pensando en las transiciones que ocurren en estos años, también con un foco muy fuerte en las comunidades, centros educativos y otros espacios comunitarios en general. Siguiente, por favor. En este estudio, por supuesto, nos alineamos también muy de cerca con el marco de cuidado cariñoso y sensible, para de esta forma tener un marco de referencia de cuáles son esos ingredientes fundamentales que tenemos que garantizar, no solamente para garantizar que los niños sobrevivan, sino sobre todo para que tengan un éxito total en sus trayectorias de desarrollo. Dentro de este marco de cuidado cariñoso y sensible, por supuesto, resaltamos la importancia de una buena salud, de una nutrición adecuada, también de oportunidades de aprendizaje temprano en el hogar, en la comunidad y en centros educativos ya formales y de cuidado también. El cuidado también responsable y sensible a las necesidades de los niños y las niñas. Y por último, la garantía de la protección y seguridad en los diferentes entornos del desarrollo. Para lograr todo esto es totalmente claro que es necesario contar con acción multisectorial integral que promueva el cuidado cariñoso y sensible durante los próximos 1000 días. Siguiente. Con esto, entonces, pasamos a desarrollar una serie de revisiones sistemáticas de la literatura para entender mejor los diferentes contextos y entornos fundamentales para el desarrollo en los próximos 1000 días, con un foco muy especial en países de rentas bajas y medias. Y en particular, hacemos revisiones sistemáticas para entender temas relacionados con la salud, la nutrición, el retraso del desarrollo y la discapacidad, la crianza, la salud mental, tanto de los niños y niñas como de sus cuidadores y sus familias, también el involucramiento de los padres, hombres en la crianza, la educación y cuidado inicial y por último, por supuesto, algo que es muy relevante también para todos nosotros hoy en día, temas relacionados con el medio ambiente y el cambio climático y su impacto en los ambientes de desarrollo temprano. Siguiente, por favor. Con esto entonces encontramos diferentes cosas. Hay una riqueza enorme de información dentro de los artículos que los invito a consultar, pero me gustaría resaltar 4 puntos principales. En primer lugar, encontramos que hay una menor cantidad de intervenciones de apoyo a la crianza durante los siguientes 1000 días relativo a los primeros 1000 días y hay unas brechas significativas que tenemos que cerrar desde la investigación y la acción, incluyendo la prevención de la violencia en diferentes entornos, las estrategias inclusivas para cuidadores que incluyan a los papás hombres, también enfocadas en la salud mental del cuidador y de los niños y también enfocadas en el desarrollo socioemocional. En segundo lugar, vemos también que hay unas brechas y retos significativos en cuanto a equidad y calidad en la atención y aprendizaje temprano fuera del hogar en particular. Si bien desde antes de la pandemia de COVID-19 ya teníamos unos retos de acceso significativos, muchos de estos se ampliaron, se exacerbaron con la pandemia también. Y esto es importante y tiene unas consecuencias significativas al considerar que encontramos en estas revisiones que este acceso a calidad de educación inicial y cuidado tienen unas consecuencias significativas en el desarrollo de los niños. Si bien la mayoría de la evidencia muestra resultados en habilidades cognitivas, también tenemos alguna evidencia sobre sus impactos en desarrollo socioemocional, pero es claro que necesitamos más investigación en esta área también. Y vemos también que hay unos efectos significativos, sobre todo para niños más desfavorecidos. Vemos impactos iguales tanto para niñas como para niños, pero también vemos retos significativos respecto a evidencia sobre calidad. Siguiente. En tercer lugar, también vemos que hay necesidad de mayor avance en acción multisectorial. Entonces, en este caso es fundamental ver cómo hacemos trabajo, por ejemplo, relacionado con nutrición y con prevención también, no solo de la de nutrición, sino también de la obesidad, no solo desde el hogar, sino también en diferentes entornos del desarrollo. Y por último, vemos también retos importantes y brechas importantes en evidencia y conocimiento relacionado con discapacidad y por último, también con el impacto que puede llegar a tener el cambio climático y la contaminación en el desarrollo de los niños y las niñas. Siguiente. Con esto entonces pasamos después a realizar estas estimaciones para entender el acceso de los niños y las niñas a un cuidado cariñoso y sensible. Y lo que encontramos, que se puede ver en la siguiente diapositiva,
es que tan solo uno de cada cuatro niños y niñas en esta etapa crítica de la vida recibe lo que definimos como un cuidado cariñoso y sensible adecuado durante estos años. Como pueden ver, hay unas brechas significativas, en particular en garantizar la protección de los niños y las niñas a la violencia, también en recibir oportunidades de aprendizaje claves dentro del hogar y también en centros de educación formal. Entonces, hay unos retos que definitivamente tenemos que seguir abordando desde el trabajo intersectorial. Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, también encontramos que muchos de estos retos están distribuidos de forma totalmente inequitativa, donde en algunos países vemos unos avances fundamentales en este cuidado, pero tenemos todavía brechas significativas en otros lugares. Y me gustaría concluir antes de pasar la palabra nuevamente a Milagros por aclarar y decir de forma muy enfática que esta carencia en el cuidado cariñoso y sensible no es culpa de papás, mamás y demás cuidadores. Esto es un problema estructural, sistémico, y tenemos que abordar claramente los orígenes estructurales y las inequidades estructurales para de esta forma apoyar a los papás, mamás y cuidadores y de esta forma promover el cuidado cariñoso y sensible. Gracias, Milagros. Gracias, Jorge. Bueno, también incluimos en el primer paper de la serie un segundo conjunto de análisis o un tercer conjunto de análisis que se basa en datos de la Evaluación Internacional del Desarrollo y el Aprendizaje Temprano de Save the Children, que se conoce como IDELA, por sus siglas en inglés. La misma tiene una muestra de más de 18.000 niños entre 3 y 7 años en países de ingresos medios y bajos. Lo que este gráfico nos muestra es que se identificaron que un mayor número de indicadores de acceso a programas de aprendizaje temprano y cuidadoso, cariñoso y sensible, mayores son los resultados en el desarrollo infantil. Cuanto más atendemos a los niños en este tipo de programas y mayores combinaciones en este tipo de programas, además de el cuidado cariñoso y sensible que viene dentro del hogar, mayor vemos que es el desarrollo en varias dimensiones del niño, tanto cognitivas como es el lenguaje y las matemáticas o las habilidades numéricas y socioemocionales también. Además, demostramos que a la edad de 5 años, los niños que han recibido programas de aprendizaje temprano y cuidadoso y cariñoso y sensible presentan ventajas en su desarrollo de aproximadamente 2 años por sobre los niños que no tienen acceso a ninguno de estos programas. También incluimos una revisión exhaustiva de la literatura sobre las intervenciones que han sido estudiadas en todo el mundo, intervenciones que promueven el desarrollo de los niños en este periodo en los siguientes 1000 días. La revisión incluyó trabajos publicados entre 1990 y el 2020. Una de las primeras conclusiones que emerge de este esfuerzo es que las intervenciones para promover un desarrollo saludable en los siguientes 1000 días están fuertemente concentradas en países occidentales y de ingresos altos. Y solo el 5% de las intervenciones que tenemos estudiadas y cuyos estudios han sido publicados se han implementado en países de ingresos bajos y medios. Estos hallazgos ponen de manifiesto el desbalance que existe entre la distribución de población mundial y en aquellas regiones que más necesitan de intervenciones efectivas versus los países que mayormente se implementan, las desarrollan, evalúan y publican los resultados de este tipo de intervenciones. No porque no existan en otros lados necesariamente, sino porque muchas veces no llegan hasta el punto de ser publicadas y diseminadas efectivamente. Entonces, a partir de los hallazgos de esta revisión de la literatura, pudimos concluir que existen brechas de intervención en los siguientes 1000 días para abordar cuidado sensible y cariñoso desde las familias y las comunidades, brechas en intervención en salud mental y familiar y brechas en intervenciones de prevención de la violencia y de énfasis en nutrición. Los programas de atención y cuidado de la primera infancia ofrecen un entorno protectivo para promover el desarrollo. Esto requiere un cambio de posicionar las intervenciones desde la plataforma de salud, que es la cual tiene sentido en los primeros 1000 días con con toda la vacunación y los chequeos que tenemos, pero hacia cambiar a los siguientes 1000 días, principalmente al sector de salud del sector de educación. Esto también significa que los actores claves cambian y que es importante coordinar entre estas transiciones de una manera efectiva. Por último, los hallazgos señalan la importancia de que existan transiciones efectivas desde los sistemas que concentran las intervenciones en los primeros 1000 días a los programas que están atendiendo a los niños en los segundos 1000 días, asegurándole que no quede un hueco en el medio, que en muchos casos queda para los niños de 2 años y 3 años, dependiendo de cuándo empiezan los sistemas de preescolar y hasta el punto que existen.
y con importante atención tanto al resultado de desarrollo, pero también a los distintos riesgos que surgen a medida que el niño crece. Necesitamos entender estas diferencias entre sistemas e intervenciones, pero también aplicar una perspectiva del curso de vida para comprender cómo se pueden navegar mejor estas transiciones y cómo apoyar al niño en todo su desarrollo. Las conclusiones del primer paper de la serie entonces ponen en relieve cómo el desarrollo de los próximos 1000 días es multidimensional, acumulativo y continuo. Necesitamos entender esto siempre, el desarrollo y la programación alrededor de este desarrollo como una perspectiva de curso de vida. Y necesitamos más evidencia sobre los entornos que influyen en el desarrollo en los siguientes 1000 días. A desagregar un poco más los hallazgos destacados para los siguientes 1000 días. Y necesitamos más evidencia de los países de ingresos bajos y medios, especialmente a la luz de la creciente vulnerabilidad de los niños pequeños y los riesgos de cambio climático, la violencia, las pandemias y los conflictos geopolíticos. Por último, no podemos hacerlo en compartimientos separados, sino que tenemos que trabajar juntos y aprovechar las asociaciones y complementariedad entre plataformas y sectores y etapas en el desarrollo de los niños. Gracias, Diana. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Milagros, gracias por toda esta presentación. Gracias, Jorge. Vamos entonces a seguir con la siguiente presentación del documento número 2, la cual está a cargo de Florencia López Bo, quien es la directora del Centro de Investigación Global de la Universidad de Nueva York, donde también es profesora de Economía y Psicología Aplicada en el Departamento de Educación. Y también le daremos la palabra a Claudia Vázquez, asociada senior de la División de Protección Social y Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabaja en el diseño y la implementación y evaluación de programas de protección social y desarrollo infantil en Argentina. Les recuerdo, por favor, que estamos atentos de las preguntas que quieran dejarnos en nuestro espacio de preguntas en la parte de abajo de la barra del Zoom. Por favor, Florencia y Claudia, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores y a todas las personas que se conectaron. Con Florencia vamos a presentar el segundo documento de la serie, que se centra en el costo que tiene no invertir en los siguientes 1000 días y sus implicancias para la política y la práctica. Siguiente, por favor. Bueno, en este documento lo que hacemos principalmente es una revisión muy exhaustiva de la literatura que documenta la evidencia de la efectividad de las intervenciones para apoyar el desarrollo de los niños en esta etapa, que, como dijeron los colegas anteriormente, va de los 2 a los 5 años. Además de revisar la evidencia sobre la efectividad de las intervenciones, se documentan también los costos que tienen estas intervenciones y finalmente se toma una intervención en particular, que son los programas de educación y cuidado, para hacer una estimación del costo de la inacción desde el punto de vista social. Finalmente, en base a estos resultados, se proveen recomendaciones de política y recomendaciones programáticas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las intervenciones que han demostrado ser efectivas en esta etapa? Como bien dijeron antes, en los primeros 1000 días el apoyo al desarrollo proviene principalmente de la familia y del sistema de salud. Pero a medida que los niños crecen, el desarrollo se produce en interacción con entornos más amplios. Por ejemplo, los programas de educación y cuidado, que en la presentación abreviamos como PEC, por lo general están basados en centros y existen en la mayoría de los países del mundo, aunque la asistencia no suele ser obligatoria. Estos programas presentan una gran heterogeneidad, tanto en lo que respecta a su calidad como en la organización, la forma de organización. Por ejemplo, estos servicios pueden ser provistos por el sector privado, por organizaciones de la sociedad civil o por el sector público. Luego están los programas de trabajo con las familias o los programas que apuntan a fortalecer las competencias parentales y apoyar la crianza, que también pueden funcionar a través de distintos dispositivos como las visitas domiciliarias, sesiones grupales, mensajes o algunas otras estrategias para alcanzar a los cuidadores principales del niño y brindarles apoyo e información. Por otro lado, otra intervención que también demostró efectividad para promover el desarrollo infantil son las transferencias monetarias.
Las transferencias monetarias existen también en muchos países, principalmente en los países de América Latina y el Caribe, con el objetivo principal de reducir la pobreza de los hogares más vulnerables y a través de esa mejora en el bienestar y en los niveles de consumo del hogar, también impactan en el desarrollo de los niños. Finalmente, las intervenciones nutricionales también tienen gran importancia en esta etapa porque es donde la prevalencia de la desnutrición crónica, por ejemplo, es más alta y suelen también presentarse intervenciones, por ejemplo, de suplementación de micronutrientes y otras acciones que muchas veces también funcionan como un componente dentro de algunos otros programas. Y finalmente están los programas que combinan dos o más acciones a los que estamos llamando multicomponente. Para todas estas intervenciones que están listadas ahí, se documentaron impactos en el desarrollo infantil y lo que hace nuestro trabajo es una revisión muy exhaustiva de esta literatura, en donde identificamos más de 100 estudios con más de 900 estimaciones de impacto concretas de estas intervenciones en todo el mundo. Y a partir de eso, de esa revisión, lo que hacemos es analizar los principales patrones que muestran la evidencia respecto de la efectividad de los programas. Siguiente, por favor. Bueno, los impactos, como decía, de estas intervenciones se dan en muchas dimensiones, por ejemplo, en la salud de los niños, en las habilidades cognitivas, en las habilidades socioemocionales y también en la progresión escolar una vez que los niños ingresan a la educación formal. Es decir, también existen efectos de mediano y largo plazo de estas intervenciones. Como se puede ver ahí en la gráfica, los impactos son particularmente altos en las habilidades cognitivas, pero son positivos en casi todos los dominios, en todos los dominios, para casi todas las investigaciones que se realizan en los distintos países del mundo. Siguiente, por favor. Cuando desagregamos entonces la evidencia por tipo de intervención, vemos que los impactos de los programas de transferencias y los programas multicomponentes son más moderados, sugiriendo que tal vez para estos últimos existen algunos problemas de coordinación. Pero lo que se ve también es que los impactos de los programas de educación y cuidado, que en la figura están como SCE, y los programas de trabajo con las familias tienen impactos considerables. Por ejemplo, en el caso específico de los programas de educación y cuidado, el impacto promedio en las habilidades es de 0,34 desvíos estándar. Y ese es el coeficiente, digamos, ese es el parámetro que vamos a tomar luego para nuestro ejercicio del costo de inacción. Siguiente. Bueno, desde el punto de vista del diseño de las políticas, además de la información sobre los impactos, es importante contar con información sobre los costos de las intervenciones. En el documento se realiza también una revisión muy exhaustiva de la información sobre costos que resulta mucho más escasa en la literatura que la información sobre impactos. Y además de ser escasa la información sobre los costos, también presenta mucha variabilidad, porque justamente los programas tienen gran heterogeneidad entre los países y muchas veces esa información sobre los costos que se reportan no es directamente comparable. Entonces, lo que hacemos en el documento es realizar un ejercicio que intenta estimar cuál es el costo por niño por año de brindar programas de educación y cuidado. Como resultado de este ejercicio, que básicamente toma un conjunto de supuestos sobre cómo se implementan esos programas, sobre la duración de los programas, la proporción de niños por cuidador y otros supuestos y precios de mercado, presenta una estimación del costo promedio por país, que es comparable, y nos da que brindar un año de ese servicio tiene un costo por niño de $337. Siguiente, por favor. Con la información entonces del impacto y de los costos, lo que hacemos es calcular cuál es el costo de la inacción. Nosotros llamamos costo de inacción al beneficio social en términos de productividad a lo largo de la vida que un país se pierde por no invertir en los niños o por no invertir específicamente en esta intervención que estamos considerando, que en este caso sería
que los programas de educación y cuidado tengan una cobertura universal, o sea, cubran a todos los niños de 3 a 5 años, en línea con la meta 4.2 de los ODS. Entonces, para monetizar esos beneficios que nosotros presentamos en términos de impactos en las habilidades cognitivas, lo que hacemos es combinar esa información sobre los impactos de corto plazo de los programas con evidencia que relaciona cómo esas habilidades se vinculan a su vez con mayor productividad en la vida adulta. Y eso nos permite monetizar ese beneficio en términos de un mayor salario cuando los niños ingresan en el mercado laboral. Entonces, a través de ese ejercicio, que es muy conservador en términos de los resultados, porque no se incluyen otros beneficios que pueden tener estos programas, por ejemplo, sobre la participación laboral femenina y sobre otros resultados también en los padres y en las madres, con con esos supuestos que, como digo, son bastante conservadores, obtenemos un promedio del costo de la inacción para este escenario de 3% del PBI. Siguiente, por favor. Ese costo promedio, de todas maneras, tiene una variabilidad muy importante en términos del nivel de ingreso del país, siendo que los países de menores ingresos tienden a tener un costo de la inacción más alto, que se explica principalmente por las menores tasas de participación que actualmente existen para estos programas. Es decir, que llevar estos programas a una cobertura universal implica expandir el servicio a una cantidad mucho mayor de niños. Y de esto les va a contar Florencia en la próxima filmina. Flor. Muy buenos días, un placer de vuelta a ser equipo con los coautores hispanoparlantes para presentar este webinar. Bueno, Claudia nos presentó los impactos de corto y largo plazo, los costos, el costo de la inacción de un año adicional de preescolar y de alguna manera esta es la justificación económica de por qué invertir en los próximos 1000 días. Dado que ya se contaban con cálculos de costo-efectividad, la importancia de este concepto, este constructo del costo de la inacción, lo que tiene es que genera cierta urgencia. Si le digo a un ministro de Economía cuánto le va a costar en el futuro en términos de su Producto Bruto Interno si no invierte hoy, esto ayuda con la narrativa de defender la inversión en este periodo para lograr alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que es parte de lo que esta serie trata. Pero lo que yo quiero mencionarles son mensajes de la serie más relacionados con el cómo invertir en estos programas y que se desarrollan en la última parte de este artículo, del segundo artículo, en la sección de conclusiones y recomendaciones de política y práctica. Y lo primero, el primer tema es lo que vemos en pantalla, este mapa, y es la gran desigualdad en la cobertura global de los programas de educación y cuidado, estos PEC, para los niños de 3 a 5 años. La cobertura es muy heterogénea, como ven, entre países y entre regiones. En rojo vemos países con menos del 20% de cobertura, notablemente África y Asia del Sur, mientras que en celeste los países de ingreso alto tienen una cobertura en este grupo etario que es del 80% o más. Así es que el primer gran desafío de políticas públicas y en la práctica tiene que ver con ampliar la participación para cerrar esta enorme brecha que vemos de hasta casi 60 puntos porcentuales entre países de diferentes niveles de ingreso. Les doy una cifra reciente de América Latina y el Caribe: casi 7 de 10 niños entre 3 y 5 asiste a un PEC, mientras que en promedio en los países ricos esto es 9 niños de cada 10. Próxima, por favor. El segundo desafío es el de la calidad de los servicios. Y la foto de esta lámina justamente nos muestra una buena calidad de las interacciones adulto-niño, la llamada calidad de los procesos, que es lo que realmente importa para mejorar el desarrollo infantil y el aprendizaje. Ahí vemos en la foto una sonrisa, una mirada cálida y atenta, un uso adecuado de los materiales. Pero la serie muestra que lamentablemente la calidad es baja en los países de ingreso medio y bajo y para mejorarla necesitamos, y también está la evidencia en este segundo artículo, un recurso humano motivado, no tanta rotación de este recurso humano, buenas remuneraciones, capacitaciones y acompañamientos regulares. Para darles un ejemplo, en un documento reciente del BID, justamente se calcula que el número de niños por cuidador o maestro, que es un indicador de calidad estructural, que es la que facilita la calidad de los procesos, esta calidad de las interacciones, en América Latina, este indicador es hasta 5 veces mayor que en los Estados Unidos. Y es importante
invertir en la calidad, porque solo con programas de calidad se mejora el desarrollo y los aprendizajes, como mostraron evaluaciones recientes en Perú y en Nicaragua con diseños experimentales. Y las buenas noticias es que por suerte sabemos más de cómo mejorar la calidad, por ejemplo, involucrando personal de la comunidad, asegurando la fidelidad de las intervenciones de diferentes maneras. Por último, la serie muestra también que estos servicios, además de tener impacto per se, pueden además servir de plataforma para promocionar conductas saludables de salud, monitorear el desarrollo de los niños y, en definitiva, reconocen estos PEC la complementariedad entre los sectores salud, nutrición, cuidado y educación. Próxima. En conclusión, los mensajes claves de la serie son que, ya lo decían Milagro, Jorge, Claudia, los próximos 1000 días son un periodo clave, pero así todo, las desigualdades en el acceso y la calidad persisten y muchas veces aumentan con la edad. Un cuidado cariñoso y sensible en este periodo requiere de esfuerzos muy coordinados y una arquitectura institucional muy sólida entre los sectores de salud, nutrición, cuidado y educación. Y estos esfuerzos claramente tienen que construirse, y este es otro gran mensaje de la serie, a partir de los programas de salud, nutrición y trabajo con los padres, crianza, en los primeros 1000 días. En segundo lugar, la evidencia es muy sólida, y de hecho esta es la tercera serie de Lancet sobre la primera infancia, en cuanto a los beneficios de las intervenciones de nutrición, transferencias monetarias, programas de trabajo con los padres en este periodo. Y si bien el sector salud sirvió de punto de entrada para las intervenciones de los primeros 1000 días, este segundo artículo muestra que es indispensable trabajar en la mejora en la mejora del acceso y de la calidad de los PEC, no solo dado el alto costo de la inacción que mostraba Claudia para la sociedad, sino también porque es el lugar más oportuno de entrega de servicios para este periodo del desarrollo de los próximos 1000 días. Próxima lámina. Para concluir, reiterar que la inversión en este periodo es clave y complementa las intervenciones en los primeros 1000 días, y que para avanzar en el cumplimiento de las metas ODS y cerrar estas enormes brechas de acceso y calidad, se requieren compromisos financieros, de gobernanza, nacionales y al nivel local, que se focalicen en la equidad y en producir alta calidad. En la próxima lámina, simplemente una larga lista de agradecimientos que no queríamos dejar de dar, en particular a Somos Crianza, el Diálogo y Fundación FEMSA por la organización de este webinar. En la próxima están los enlaces y recursos a los dos artículos, el editorial y el comentario de la serie entera. Y por último, agradecerles mucho, y estamos abiertos a todas las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Florencia, y gracias, Claudia. Gracias también por su rigurosidad en el uso del tiempo. Vamos entonces a continuar con nuestro panel, que estará liderado por Constanza Jerez Trujillo, que es la coordinadora nacional de la Coalición Niñez Ya en Colombia. Es socia y fundadora de Jerez y Sandoval, comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana de Colombia. Entonces tienes la palabra, Connie, para que continuemos. Seguimos atentos de si hay más preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a ti. No, maravilloso todo, y además con ese cumplimiento del tiempo, esperamos que nuestros panelistas nos ayuden a continuar así. Voy a saludar primero a nuestros 4 panelistas y después vamos diciendo cada una de las preguntas que tenemos para ellos. Primero voy a saludar a la doctora Karin Larisa Herrera Aguilar, que es la vicepresidenta de la República de Guatemala. Ya no está con nosotros, pero ahora veremos un video de ella. Está el doctor Henry Aguilera Rodríguez, que es director general de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Marta Rubio Codina, que es economista líder, especialista en desarrollo infantil en la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Y también contamos con Juan Pablo Guzmán, que es gerente de Política Pública y Articulación, Fundación REDMI de Ecuador, miembro de Somos Crianza. Entonces vamos primero a ver el video que tenemos de la vicepresidenta y después ya continuamos. Gracias.
Estoy agradecida con la invitación para abordar este tema relevante y prioritario para el país. Es trascendental su atención. El lanzamiento de esta nueva fase de la serie Lancet y su impacto significativo es un aporte para comprender de mejor manera la atención a la primera infancia y su desarrollo durante los primeros 100 días, lo cual felicito. Como científica, destaco la importancia de respaldar nuestras acciones con datos. A través de investigaciones y estudios podemos tomar mejores decisiones para focalizar los esfuerzos de manera significativa y con un mayor impacto para el desarrollo de las personas. La problemática en Guatemala es multidimensional, lo que representa un reto y un rezago y deuda histórica con la población guatemalteca y principalmente con la niñez. Ustedes lo han dicho, la inacción tiene un costo y en este caso estamos hablando de números, pero también y más importante de personas e incluso vidas, lo cual es grave. Nuestro gobierno tiene la voluntad política y social de trabajar en atender a los niños, a las niñas, y hemos declarado públicamente a la primera infancia como una prioridad de nación. Desde mi gestión estamos dando seguimiento principalmente a la atención de la primera infancia en hospitales y escuelas. Hemos viajado a diferentes departamentos a verificar el acceso al agua potable en las escuelas y en los hogares para reducir las enfermedades que empeoran la situación nutricional de los niños. También estamos verificando las áreas de maternidad, de pediatría y los bancos de leche materna, los cuales son muy pocos en el país. Actualmente solo hay 13 y necesitamos que al menos haya uno en cada departamento, sobre todo en aquellos donde hay más desnutrición. Estamos convencidos que es mejor prevenir que atender efectos. Por ello estamos realizando estas acciones que son necesarias para que los cambios sucedan y que la atención integral sea una realidad en todo el país. Los primeros 1000 días son determinantes, así como el proceso de gestación de las madres. La atención y los controles que necesitan las madres marcan la diferencia en la vida de cada niño. Desde este momento debemos garantizar las condiciones adecuadas para un embarazo seguro. Ahora, con la política pública de desarrollo integral de primera infancia, estamos en un momento clave para construir una ruta de atención que asegure que la madre y su hijo o hija tengan cubiertas todas las necesidades. Es aquí donde protegemos la vida y con ayuda y experiencias de otros países queremos alcanzar el bienestar efectivo para la madre y para los niños. Hay otro tema importante que hay que reconocer para actuar con conocimiento y determinación. Guatemala es un país diverso y con una riqueza cultural única en todo el mundo. Esta realidad debe orientar a que nuestras acciones sean con pertinencia y respeto a las culturas de los 4 pueblos y no pueden implementarse igual en todas las regiones. Por ello, estamos desarrollando modelos piloto de atención integral para evaluar los resultados y mejorar la práctica, replicar en otras áreas, por supuesto, en el marco del respeto y con el objetivo claro de protección a la niñez. Tenemos varios ámbitos de acciones. Proyecto Crecer Sano para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en el país y reducir riesgos para la desnutrición crónica. Quedan muchos retos. Con mi equipo hemos identificado las oportunidades de mejora. Por ejemplo, el equipamiento, el abastecimiento de medicamentos e insumos. Hay otra oportunidad valiosa que estamos abordando y es la dotación de personal profesional en las diferentes áreas como los laboratorios. Esto permitirá atender más capacidades y a la salud integral de la niñez. Confiamos en que paulatinamente vamos a superar ese rezago, porque hay algo imperativo y es que no podemos seguir de brazos cruzados.
Las niñas y los niños de primera infancia tienen derecho a una vida con salud. No podemos seguir condenando su futuro. Queremos niñas y niños adolescentes que se desarrollen plenamente como sujetos de derechos y que tengan la capacidad de ir construyendo sus propios proyectos de vida. Bueno, pues muchas gracias a la vicepresidenta por este envío y como ella dice del video, como ella dice, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Quería contarles que tenemos 454 personas que además están saludando de diferentes partes de América Latina. Mil gracias a todas ellas por conectarse con nosotros. Doctor Henry Aguilera, vuelvo a recordar, es el director general de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Bienvenido, doctor, no lo veo. Si pudiera prender su cámara, por favor. Bueno, ya veo que ya va a conectarse. Eh, gracias, doctor. Pues bueno, como hemos visto en este webinar con los investigadores que nos contaron, pues la evidencia rotunda de que lo que tenemos que hacer en los primeros 1000 días y en los siguientes 1000 días es indispensable, pues. Pero también tenemos clarísimo que en América Latina y en estos países que ellos analizaron de renta baja y media, pues tenemos unos gobiernos con dificultades económicas, políticas, sociales y de otra índole que tal vez no nos permiten hacer lo que hacen otros países. En ese sentido, con esas dificultades que tienen los gobiernos, doctor, para garantizar educación inicial, alimentación adecuada, entornos seguros y otros factores que ellos mencionaron hace un momento para niños y niñas entre los 2 y 5 años, en el caso particular de su gobierno, en este dilema, ¿qué resultados han tenido y qué acciones han realizado para tener esos resultados? Sí, muchas gracias. Muy buenos días con todos y todas. Traigo el saludo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la ministra Fanny Montellanos. Solo de manera rápida, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejerce la rectoría en el Estado peruano en materia de niñez y adolescencia. Así que desde esta rectoría y de esta labor saludamos este estudio, esta importante labor que ha realizado y esta invitación que nos ha realizado Somos Crianza para poder conocer en base a evidencia científica, evidencia, estudios académicos, estos resultados, ¿no? ¿Qué hacer después de los 1000 primeros días que nos permiten, además de fortalecer las políticas que tenemos en materia de niñez y adolescencia, poder planificar mejor las acciones que el Estado tiene? Sé que el tiempo no es mucho, pero sí quisiera centrarme en que efectivamente países de Latinoamérica y el nuestro no es ajeno a ellos, con una diversidad cultural a nivel también de territorios, la Amazonía, la sierra y la costa, requieren de una intervención bastante compleja. En el marco de los compromisos que el Estado peruano ha asumido, sobre todo en la Convención de los Derechos del Niño, sí debemos partir por señalar que hay un largo recorrido de implementación de políticas públicas vinculados efectivamente a reconocer el derecho y ejercicios de derechos de niñas, niños y adolescentes. El desarrollo infantil temprano y la primera infancia no es ajeno a ellos. Nosotros contamos desde el Estado peruano con una política marco, que es la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, que de manera concreta lo que esta política establece en este marco de acciones es a que vivamos en un país donde las niñas, niños y adolescentes ejercen sus derechos, logrando su bienestar físico, mental y social, siendo uno de sus objetivos prioritarios mejorar las condiciones de vida saludable de las niñas, niños y adolescentes. Esta política es el instrumento que rige 5 ejes básicos, que es la salud, la educación, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación que también tienen las niñas, niños y adolescentes en los asuntos que les competen, y finalmente la gobernanza institucional, que es decir, cómo se ejerce ella. Adicionalmente, existen otros ministerios, todos de manera multisectorial están vinculados a estas acciones, de manera clara el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que tienen intervenciones concretas. Y desde el año 2021, también en el que se aprobó esta Política Nacional Multisectorial, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se aprueba un programa presupuestal orientado a resultados para el desarrollo infantil temprano. Este programa presupuestal, PEPOR, como le llamamos, PEPOR-DIT, para el desarrollo infantil temprano, define 4 componentes para alcanzar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Y el primero es el desarrollo socioemocional motor de la comunicación y del pensamiento. El segundo es el estado de salud y nutrición de la madre, niña y niño, la protección de niñas y niños y entorno. Las categorías sobre las cuales este programa se basa y se orienta es salud y nutrición del adolescente,
gestante, niña, niño, condiciones para el hogar, cuidado y aprendizaje infantil, sistemas de protección y el acompañamiento familiar propiamente. Adicionalmente, hay intervenciones claves como las que realiza el mismo Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, pero sí nos parece importante poder señalar los programas de alimentación escolar como son Guasimicuna, que busca garantizar el servicio alimentario durante los días de labores escolares a los usuarios del programa. Y también existe un programa en el MIDIS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el programa Cuna Más, que tiene como objetivo mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad, básicamente en lugares que están caracterizados por una situación de pobreza y pobreza extrema. Ahí la intervención es sumamente focalizada y permite tener esta intervención directa. En el marco de la política nacional multisectorial, aun cuando existen debilidades presupuestales, sabemos que la coyuntura política social muchas veces es compleja, sobre todo en nuestro país, pero ello no ha quitado de que hay un serio y claro compromiso en relación a lo que implica la inversión en la infancia. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acaba de formalizar la creación de un grupo de trabajo multisectorial que analiza el gasto público en materia de niñez y adolescencia. Y sí tenemos un claro incremento. En el año 2024, el presupuesto destinado a la infancia ha sido de 57.015 millones de soles, muy por encima de los 52.895 que significaron el año 2023 y 50.680 que significaron el 2022. Para el 2024, el presupuesto que se ha ejecutado ha sido básicamente en la función educación, seguido de la función salud y seguido de la protección social. Adicionalmente, otros elementos han sido transporte y saneamiento. Hay esa voluntad, hay esos avances significativos que nosotros resaltamos a nivel presupuestal. Este grupo de trabajo nos permite hacer este seguimiento en el cual participa el Ministerio de Economía y Finanzas, y en el marco de la política nacional multisectorial que rige el accionar del Estado peruano, y como lo habíamos comentado, tenemos también algunos avances claves, como son que el 86.7% de gestantes en el último nacimiento de los últimos 5 años recibieron 6 o más controles, el 20.2% de menores de 36 meses de edad cuentan con controles de crecimiento y desarrollo, y el 48% de niñas y niños entre 9 y 12 meses de edad tienen una adecuada interacción madre-hijo en el marco de lo que señalé, este programa Cuna Más, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos retos duros, la realidad geográfica de nuestro país nos permite plantear que aún nos falta llegar a muchas zonas. La política nacional nos marca este camino, el programa presupuestal orientado a resultados también. Sabemos pues que aún existen brechas, pero estamos abocados a ello, ¿no? Tenemos claro compromiso. Hace poco hemos sustentado ante el Comité de los Derechos del Niño los avances en materia de infancia. Se han elaborado unas recomendaciones que también nos van a definir una pauta. Pero es fundamental, y este estudio creo que nos permite redefinir también muchas acciones de cómo volver a mirar la mirada en el trabajo con la primera infancia, ¿no? En que esta evidencia científica nos permita fortalecer nuestras políticas públicas y sobre todo nuestros programas sociales de intervención. Muchas gracias, disculpen si me excedí. No, estuvo perfecto. Muchas gracias por todo esto que nos cuenta, y pues interesantísimo este grupo de trabajo que está analizando todo el tema presupuestal. Bueno, entonces ahora quisiera invitar a Marta Rubio Codina, que les recuerdo, ella es economista líder, especialista en desarrollo en la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenida, Marta, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Marta, estamos viendo, pues estamos hablando un poco sobre el tema de las restricciones que tenemos en este lugar del mundo. Y pues que sabemos que eso es un tope pues para ciertas cosas, y no solamente para los gobiernos, sino la situación financiera tiene que ver también con padres, madres, cuidadores, con la sociedad civil, incluso ahora con todo esto que está pasando. Y en ese sentido, ¿cómo tomar decisiones que nos permitan priorizar esas acciones para los siguientes 1000 días? Por un lado, incluso para recalibrar, como estaba diciendo ahorita Jorge, esas acciones que de pronto no se hicieron bien y que tenemos ahí un vacío en los primeros 1000 días, pero también para mantener esos y aprovechar todo eso que se hizo en los 1000 días. ¿Cómo priorizar? ¿Qué tener en cuenta? Gracias. Muchísimas gracias, Constanza, por moderar este panel. Gracias a Somos Crianza por la invitación, y muchas felicitaciones a todo el equipo de la serie Lancet por este importante lanzamiento. Efectivamente, todos sabemos, ¿no? La inversión en programas de desarrollo infantil de calidad y bien focalizados tiene
uno de los mayores retornos entre los programas sociales. Hay estimados que indican que el retorno es de hasta un 13,7%. Es un número altísimo. Además, la serie nos presenta, nos contaban Claudia y Florencia, que no invertir también tiene un costo altísimo. El promedio es de un 1,6% del PIB anual en América Latina y el Caribe. Realmente no podemos permitirnos esto. Y este costo de no invertir realmente es menor al costo de sí invertir en programas de calidad y bien focalizados, que se estima en torno al 1% en países de ingreso medio y bajo. Entonces, pero es cierto lo que comentas, ¿no? Y el espacio fiscal de muchos gobiernos está cada vez más comprometido. Hay demandas crecientes, más sectores compitiendo por recursos, menos recursos disponibles de lo que se estaba esperando. La situación no parece sino agravarse. Entonces, es muy pertinente tu pregunta en torno a, bueno, ¿qué hacemos en este contexto de restricciones fiscales crecientes? Y en ese sentido, quisiera mandar 3 mensajes que han ido apareciendo en varios momentos en la sesión de hoy. El primero es, me parece fundamental coordinar esfuerzos de manera eficiente y efectiva en 3 sectores: salud, educación, protección social, protección especial, pero también entre agencias, para maximizar el uso de los excusos escasos, ¿no? Aprovechar sinergias, evitar duplicidades, evitar pisarnos los pies los unos a los otros, también aprovechar las nuevas tecnologías y las ventajas que nos ofrecen para construir sistemas, fortalecer la interoperabilidad entre sistemas y entre sectores. Creo que una coordinación inter y intrasectorial bien eficiente, tanto a nivel horizontal, ¿no?, como a nivel vertical, en territorio, a nivel ministerial y vertical, ¿no?, que fluya de arriba para abajo, de abajo para arriba, es más necesaria que nunca. El segundo punto es la inversión, elegir bien dónde invertir, y en ese sentido es importante invertir en programas que sean de calidad y que estén bien focalizados, porque son 2 premisas básicas: la focalización y la calidad de los servicios, para poder generar estos retornos de los que nos habla la literatura. Y en ese sentido, bueno, necesitamos servicios, programas que tengan la infraestructura y el equipamiento adecuados, tanto en el espacio físico, pero también en torno a los contenidos pedagógicos, programas curriculares. La articulación entre los 1000 primeros días y los 1000 siguientes días es clave y básica para no perder la inversión inicial y más bien potenciarla. Se requiere también de un sólido recurso humano, de buenas estrategias de gestión, pero sobre todo, y Florencia hablaba de esto, promover servicios que sean capaces de promover interacciones de calidad cuidador-niño, ¿no? Es fundamental ofrecer al niño un entorno estimulante, promotor de aprendizaje, de desarrollo, pero que también lo apoye emocional y conductualmente para lograr su potencial a futuro. Y el tercer punto es que creo que es muy importante que en este contexto un poco de vacas flacas, ¿no?, en el que hay tanta competencia por recursos, nos mantengamos relevantes como disciplina. Y para ello tenemos que ser capaces también de poder responder a las necesidades globales que en este contexto altamente cambiante. Y aplaudo en esta línea los vacíos que identifica la serie, de los que nos hablaba Jorge. Desde el banco también estamos priorizando líneas de acción en este sentido. Por un lado, diseñar servicios y ayudar a los servicios en ser cada vez más resilientes frente a emergencias causadas por los impactos de cambio climático, pero no solo, hay emergencias por desastres naturales, por conflictos sociales. Es bien importante que los servicios estén preparados, y en este sentido desde el banco estamos desarrollando protocolos que nos ayuden a garantizar la continuidad de la atención y así limitar pérdidas en aprendizaje como las que vimos durante la pandemia, cuando los servicios pararon en muchos países durante mucho tiempo. Una segunda línea de acción que también se identifica desde la serie es atender a la niñez migrante y a las familias migrantes, asegurando que proveemos servicios adecuados en la situación de itinerancia, pero también que documentamos su situación. Hay muy poquita información sobre la situación de la niñez migrante y hemos visto en varios casos, varios ejemplos de la importancia de contar con data para poder
visibilizar problemáticas y buscar estrategias de respuesta efectivas a estas problemáticas. Y el tercer punto, el de la salud mental de niños y cuidadores. De nuevo, cuantificar el problema, y aquí nos faltan instrumentos de medida, sobre todo para los niños más chiquitos, y diseñar intervenciones basadas en el juego que ayuden a promover el desarrollo socioemocional y la salud mental, no solo del niño, pero también del cuidador, enfocándonos en el apego, es clave. Nada, quisiera cerrar con este mensaje de necesidad de articulación. Realmente se desaprovechan muchos recursos si trabajamos de forma aislada, y aquí no es solo un llamado a los gobiernos y a los sectores en los gobiernos a cooperar, pero también a todas las agencias, a todos los que estamos apostando y trabajando por la primera infancia, a buscar formas de articularnos, de no duplicar esfuerzos, de no tener agendas separadas, sino más bien de trabajar juntos para poder aprovechar lo que me llamaba las complementariedades dinámicas, que creo que es a lo que está apelando esta transición entre los primeros 1000 días y esta articulación bien transicionada, ¿no?, entre los primeros y los siguientes 1000 días, y en este sentido aplaudo el llamado de la nueva serie de Lancet de ver al niño como un todo y entender su trayectoria vital como un conjunto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Y precisamente Somos Crianza es eso, ¿no? Es una articulación que estamos tratando de hacer entre varios países para poner a la primera infancia en la agenda de todos nosotros, porque todos somos responsables de la primera infancia. Así que creo que ese mensaje está perfecto, Juan Pablo, para darte a ti la bienvenida. Gracias, Marta. Voy a presentar a mi compañero Juan Pablo Guzmán. Me da mucho gusto porque somos parte de Somos Crianza los dos. Él desde una red que se llama, la red de Juan Pablo es, perdón que se me perdió acá, Fundación Redni de Ecuador, y es miembro, como les digo, de Somos Crianza. Entonces, Juan Pablo, bienvenido. Connie, querida, muchísimas gracias y un muy buen día con todos y con todas. Bueno, pues mil gracias. Bueno, estamos viendo aquí con toda esta información maravillosa que nos trajeron los investigadores de Lancet, pues que hay una serie de obstáculos, incluso ahorita Marta los mencionó, los relacionados con cambio climático, con conflicto, por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestros países, tanto Colombia como Ecuador, Perú, otros más. Y en ese sentido, pues todo eso afecta a los niños y niñas de los 2 a 5 años para que puedan lograr todo su desarrollo. Hay unas poblaciones más vulnerables que Marta incluso también las menciona ahora, desplazadas, víctimas de conflicto, migrantes y demás. En ese sentido, Juan Pablo, ¿qué acciones puedes tú desde sociedad civil mostrar que sean como ejemplo para atender todo esto que estamos mencionando y que sea también de articulación y demás, para hacer frente a tantos obstáculos que tenemos para lograr que se tenga esto que mencionaban los investigadores? Gracias, Connie, y una vez más un saludo a todos y a todas, y felicitando también a The Lancet por la promoción de esta nueva serie, y bueno, particularmente a todos quienes han permitido hacer este espacio. Yo creo que desde la sociedad civil hay un conjunto de acciones que se pueden ir desarrollando sobre la base de esta promoción o esta discusión que nos está generando la nueva serie, en el cual hay actividades como acompañar desde la sociedad civil los centros de cuidado infantil, para que estos puedan ser asequibles, para que sean culturalmente relevantes. También se pueden desarrollar, por ejemplo, programas o metodologías de crianza positiva dirigidos especialmente a padres, también en el marco del cuidado cariñoso y sensible. Fomentar también la integración de los distintos enfoques sobre los cuales se está trabajando a nivel de política. Por otro lado, creo que también hay como hacer este acompañamiento de cara a todo el proceso psicológico que pueden llegar a tener también cuidadores o las personas que están vinculadas en general a la crianza de los niños y las niñas. Y por otro lado, también, por ejemplo, iniciativas de monitoreo, de desarrollo o la incorporación de los grupos que, como tú bien decías, están más expuestos o en situaciones más vulnerables, como pueden ser los niños y niñas en movilidad. Sin embargo, quisiese aprovechar la oportunidad para destacar puntualmente, tal vez, un ejercicio puntual que desde la acción, desde la sociedad civil, que es las redes Somos Crianza, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante y muy relevante analizar cómo podemos, como bien indicaba Marta y como tú también lo decías, Connie, generar estas articulaciones, en este caso, priorizando tal vez dos principios máximos, ¿no? El primero, que tiene que ver con la incidencia política y reconocer la variable política que está detrás de todo esto y el rol que tiene la sociedad civil
en poder desenvolver y jugar un rol de articulador en el contexto político. Pero un segundo principio también de pensar de que juntos somos más fuertes. Y creo que ahí hay un valor fundamental sobre el cual tenemos que trabajar. Entonces, creo que en ese sentido una acción puntual de la sociedad civil es, como mencionaba, tejer esta red de esta coalición latinoamericana de redes por la primera infancia, que buscamos sobre este principio de que juntos, juntas somos más fuertes, poder hacer una incidencia concertada y a través de ello mejorar las condiciones de política. Y todo esto también alineado a esta provocación que nos hace la serie de The Lancet de pensar en un mundo donde los niños pequeños puedan crecer y puedan desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Pero aquí es fundamental resaltar, como menciono, el componente político, en el sentido de que la sociedad civil tiene que, a través del esfuerzo colectivo, poder de alguna manera marcarle la cancha a la clase política. Y aquí tenemos que ser muy capaces y resaltar también, por ejemplo, los esfuerzos que se han venido haciendo en países como México, en Colombia o en Ecuador, a través de, como bien nos indicaba Claudia, también generar estos compromisos a nivel político, sean a nivel de gobernanza, a nivel financiero, inclusive también a nivel programático, estableciendo también cuáles son las metas sobre la base de evidencia. Entonces, creo que la sociedad civil tiene que tener esta capacidad de proponerle a la clase política aquellos debates que se tienen que tener y manteniendo la prioridad sobre lo que la evidencia nos está indicando que es lo que nos permite alcanzar estas sociedades más justas, más equitativas, más desarrolladas. Eh, pero otros elementos que creo que vale la pena mencionar sobre esta acción colectiva que está haciendo la sociedad civil desde la perspectiva de la incidencia política, también tiene que ver con cómo generamos o cómo la sociedad civil le propone estos diálogos a la sociedad en una suerte, si se quiere, de consensos democráticos o de puntos de encuentro. Y creo que esto es fundamental en los momentos o en la coyuntura que está viviendo la sociedad a día de hoy, en el cual estamos en entornos extremadamente polarizados. Y aquí la sociedad civil, a través, por ejemplo, de Somos Crianza o de las distintas redes que componen esta coalición, de tener esta capacidad, insisto, de generar estos consensos democráticos o estos puntos de encuentro, estos espacios de conexión entre los distintos sectores de la sociedad. Y esto a su vez se vincula también con la incidencia política, porque un elemento fundamental sobre el cual tenemos que trabajar es cuáles son los incentivos políticos que tiene en este caso la clase política, valga la redundancia, para poder poner la atención a estas temáticas sobre las cuales estamos discutiendo. Y aquí, insisto, la sociedad civil tiene que tener esta responsabilidad y lo está haciendo de manera positiva en ejercitar esta suerte de conceptos de la pedagogía democrática para que la gran mayoría de personas pueda conocer, pueda entender y pueda reconocer la relevancia de estas temáticas. Entonces, creo que la sociedad civil también tiene que tener esta capacidad de generar este debate, pero principalmente este punto de encuentro, como menciona, esta suerte de consenso democrático. Y finalmente, algo que está haciendo también la sociedad civil en este sentido es incidir para poder dar el salto de políticas de gobierno a políticas de Estado y trascender los periodos gubernamentales para darle continuidad y sostenibilidad a las políticas que se vayan desarrollando a partir y a la luz de la evidencia. Entonces, creo que en ese sentido la sociedad civil tiene esta capacidad y están haciendo estas acciones tanto de implementar estos acompañamientos de nivel programático ya en el despliegue de la política pública, pero creo que una de las acciones fundamentales es no perder de vista la incidencia política para que la sociedad sea parte de estos procesos, pero que asimismo quienes hacen política, en este caso quienes toman la decisión, puedan orientar los recursos sobre estos consensos, sobre estos pactos, en esta actitud propositiva que está haciendo la sociedad civil, en esta lógica democrática, cívica, republicana, y a través de ello, insisto, darle continuidad a este proceso y alcanzar que nuestros niños y nuestras niñas puedan llegar a tener su pleno potencial y alcanzar sus sueños. Muchas gracias. Juan Pablo, mil gracias a ti. Pues bueno, acá estábamos revisando también, Juan Pablo, todo lo que estaba saliendo de las preguntas que están haciendo las personas en el chat. Y entonces vamos a invitar nuevamente a Jorge para que nos acompañe a responder, porque estábamos viendo que hay un interés sobre lo relacionado con entender y anticipar el efecto del cambio climático, pues obviamente en el impacto que tiene la niñez. Entonces, Jorge, si nos puedes ayudar a resolver, que tenemos un par de minuticos adicionales y podemos responder algunas de estas preguntas. Gracias.
Gracias, Constanza, y gracias por las preguntas también en el chat. Creo que el tema de cambio climático es totalmente fundamental para la investigación, la acción también política y lo que estamos haciendo en general todos los que trabajamos en primera infancia y en los siguientes 1000 días. Y creo que un primer paso es el reconocer claramente y nombrarlo, que el cambio climático definitivamente impacta no solo la salud física, sino tenemos cada vez más evidencia de cómo impacta el desarrollo en la primera infancia y sobre todo yo resaltaría impacta también los contextos de desarrollo que garantizan el desarrollo durante la primera infancia. Tenemos cada vez más evidencia de cómo el cambio climático y no solamente los desastres naturales, sino incluso mayores temperaturas, por ejemplo, y todos estos riesgos un poco más crónicos y más invisibles de cierta forma para nosotros pueden impactar también la salud mental y los comportamientos de papás, mamás, cuidadores y lo que está ocurriendo en las comunidades y en los colegios. Entonces, creo que en primer lugar, el documentar, el de entender y el poder nombrar estos riesgos es fundamental para nuestra región y para el mundo en general. Y en un segundo paso, también el revisar los planes de gestión integral del riesgo, los planes que tenemos actualmente para incluir de forma mucho más enfática y clara las respuestas que tenemos que dar a estos riesgos climáticos para garantizar de esa forma la resiliencia en las familias y en los niños y así garantizar un pleno desarrollo infantil. Creo que lo último que diría es que también es fundamental que todas estas intervenciones que hemos discutido hoy nos las pensemos también en el contexto de cambio climático y entender también con investigación y con el trabajo que hacemos cuáles son esos componentes que tenemos que revisar para poder garantizar la continuidad de las intervenciones y su efectividad en el contexto de cambio climático. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Sí, nosotros desde Niñez Ya, que es la red que tenemos en Colombia, precisamente decimos eso que tú dices, y es que tenga un enfoque, todos estos planes de prevención de la niñez, ¿no? Todos con un enfoque de niñas y niños. Bueno, seguimos aquí, estamos entre preguntas del chat y preguntas que nosotros teníamos acá. Voy a invitar a Milagros, porque además estaba viendo el chat, que en el chat también están haciendo unas preguntas similares, Milagros, y es básicamente pues teniendo en cuenta que estos primeros 1000 días son tan importantes, pero a veces no se logra todo lo que se tiene que hacer en ese momento. Y tenemos esta ventana de oportunidad que bien ustedes identificaron con los siguientes 1000 días. ¿Cuáles son esas áreas cruciales para intervenir entonces en esos siguientes 1000 días y poder llenar los vacíos de lo que nos quedó faltando en la primera etapa? Sí, gracias Constanza y gracias a todos por las preguntas que han sido fabulosas. Estamos tratando de contestarlas a medida que vamos. Bueno, la serie enfatiza al menos un año de programación en educación y de cuidado infantil como un primer paso urgente, dado que hay una fuerte evidencia en su favor y lo hemos medido bastante en todo el mundo. Pero también hace una mirada a considerar con mucho cuidado esa transición, ya que los niños de hasta 2 años suelen ser atendidos hasta cierto grado por el sistema de salud, con todos los chequeos de vacunación, los chequeos de desarrollo, los chequeos de crecimiento, pero después muchas veces se nos caen de los sistemas, entonces saber, entender dónde están esos niños y cómo los estamos atendiendo o si no los estamos atendiendo es una prioridad también importante para poder lograr pensar en cómo efectivamente hacer la transición hacia los sistemas más de preescolar o de programas de cuidado infantil. Entonces, entender, monitorear, evaluar, pero también pensar que tal vez ese grupo de edad hasta los centros, entre los 2 y tal vez si el trabajo en centros empieza a la edad de 3 o la edad de 4, que existe ahí las posibilidades de fortalecer y crear y ampliar el acceso a programas para padres, ya sea con crianza, pero también con apoyo a nutrición alrededor de todos los trabajos con padres de esa edad. También pensar la integración efectiva de los programas de alimentación y nutrición escolar en los primeros años da mucho para investigar todavía sobre cómo esa integración tiene que ser para que funcione efectivamente. No hay un modelo, como digo, un plan nacional o un programa nacional de primera infancia no significa que todo tiene que estar hecho por un programa, pero que los programas tienen que funcionar bien en su totalidad alrededor de las necesidades del niño. Pero también dado el proceso de que venimos con los programas de primera infancia y dado que algunas cosas empiezan a ser detectables a la edad de 2 o 3 años, algunos problemas de desarrollo, entra ahí la importancia del monitoreo del desarrollo del niño para ver qué necesidades tenemos en la población, cuáles son, si tenemos algunas necesidades especiales y cuáles son, y cómo entonces empezar a desarrollar los programas para fortalecer y apoyar a esos niños hacia su sistema escolar, ¿no? Entonces, algunas de estas
necesidades especiales se empiezan realmente a evidenciar a la de 2 y 3 años, sobre todo los que tienen que ver con atención y con problemas de ese tipo, incluso con algunos problemas de lenguaje, que ya se empiezan a ver los retrasos si los hubiese. Entonces, monitorear y lograr fortalecer los programas de monitoreo y acercamiento a las familias para monitorearlos si los niños están en casa o demás, tiene un rol importantísimo en esta edad. Y también realmente, creo que está en todo el mensaje, pero y lo dijimos aquí varias veces, es que todos estos esfuerzos requieren que sean con calidad, ¿no? Entonces, pensar cómo monitorear y fortalecer calidad dentro de lo que tenemos y dentro de lo que estamos creciendo y lo que estamos armando. Y hubo varias preguntas sobre cómo decidir si una tasa, cuántas visitas, cuántas cosas, podemos hacer mensajes digitales. Y creo que es importante darle el rol a lo que la evaluación y la investigación permite en pilotear distintos programas, cuáles son efectivos en este contexto, cuál es culturalmente relevante, cuál tiene mayor aceptación y qué forma de mecanismos de traer los mensajes y coordinar con las familias y trabajar con los programas son más efectivos. Y es por eso que hago una invitación, creo que la serie lo hace, a realmente apoyarnos mucho más en tratar de evidenciar cómo estamos trabajando con las familias, medir, y además medimos por 2 razones, no solo para ver si estamos teniendo el impacto que queremos, sino para mejorar y poder lograr tener el impacto que queremos. Entonces, crecer, es como pensar que necesitamos información para entender cómo mejorar y cómo hacer todo lo que estamos haciendo bien. Entonces, creo que esas son todas áreas importantes. Gracias, Milagros. No estamos, pero todos muy eficientes con ese tiempo, así que mil gracias. Ahora le vamos a dar paso a Raquel Bernal, que es la rectora de la Universidad de los Andes aquí en Colombia, pero además es investigadora desde hace muchos años en este tema. No sé, Diana, si tú le vas a dar paso o de una vez. Sí, listo. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Estamos muy, muy emocionados desde Somos Crianza con este provechoso espacio. Raquel es la rectora de la Universidad de los Andes en Colombia desde 2022. Su investigación se ha enfocado en áreas de política social, educación, primera infancia, capital humano, economía de los hogares y economía laboral. Ella es experta en evaluación de impacto y ha trabajado muy de cerca con el gobierno colombiano desde el 2006 para mejorar las políticas públicas de educación inicial y primera infancia. Raquel, quisiéramos escuchar desde tu voz y también como coautora de estos papers algunas recomendaciones finales sobre lo que tú consideras que podría suceder en la región en términos de generación de evidencia para la primera infancia, pero sobre todo sobre esos mecanismos que consideras pertinentes para lograrlo. ¿Cómo hacerlo posible? Creo que en el chat y en los comentarios que hemos recibido hay preguntas sobre los cómo desde los gobiernos, pero también quisiéramos explorar esos cómo desde la sociedad civil y desde los financiadores en un momento tan particular que estamos viviendo. Tienes el micrófono, por favor. Sí. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todos y todas los que nos acompañan en este webinar. Gracias por la invitación. Solo nos quedan 9 minutos, así que voy a tratar de ser breve en contarles lo que yo tenía en mente. La pregunta que me hacían, me dejaron la más fácil de todas, es ¿por qué esta inversión no está ocurriendo de la manera en la que estamos esperando? Entonces acá estamos 443 personas, nosotros somos los discípulos, somos los fans, y cómo hacemos para convencer a los gobiernos, a la clase política de que esto es tan relevante como nosotros sabemos que es. Juan Pablo Guzmán estaba mencionando eso, que me resonó, era un punto que yo quería tocar, y es que la sociedad civil debe estar presionando a la clase política, y eso en parte es lo que como académicos o algunos de los académicos que estamos aquí queremos hacer, generando evidencia. Yo porque creo, con toda la evidencia robusta de que esto tiene un gran retorno, que esto reduce las brechas, que esto es lo que las neurociencias ya nos ha dicho que funciona, ¿por qué no avanzamos suficientemente rápido? Lo primero es que los niños y las niñas no son audiencias priorizadas dentro de los procesos democráticos típicamente. ¿Por qué? Porque no votan. La tarea de nosotros, los evangelizadores, creo que es también convocar a los padres. Creo que los padres de familia, las asociaciones de padres, esto podría ser un mecanismo muy importante de presión de la sociedad civil. Yo creo que los papás tampoco entienden muy bien qué es lo que exigen, qué es lo que define la calidad de lo que están haciendo sus niños. Y en Latinoamérica, todos lo sabemos seguramente en este webinar, es la región más desigual del mundo.
Entonces, si en algún lado del mundo estas políticas de primera infancia son importantes, es aquí, porque evitaríamos que emergieran esas brechas tan grandes que aparecen ya a los 3 años de edad de un niñito, a los 5 años esa brecha es como de año y medio de rezago en lenguaje, que a mí me sigue pareciendo increíble que esto suceda. Lo segundo es que entendiendo también los procesos democráticos, para los políticos es mucho más valioso inaugurar un edificio que mejorar la calidad de la educación. Entonces, pues el edificio se ve, el edificio es claramente un aporte de ese alcalde, gobernador, incluso presidente, al desarrollo del país, pero es muy difícil valorar en reputación política y por lo tanto en votos la calidad de la educación. Esto es algo muy terrible, muy complejo, porque sabemos que pues, esa educación es de lo más importante que tenemos, pero midiendo pruebas PISA, ellos no van a ganar un solo voto. Lo tercero es que nosotros en la literatura hemos enfatizado bastante que la educación inicial es estructuralmente distinta, quizás a la educación que ocurre después en básica, en media, en superior, etcétera. Que la educación inicial es muy importante porque no se trata de recibir y aprender conocimientos, sino que se trata de moldear las habilidades, aptitudes y comportamientos que les permitirán ser en el futuro aprendices de todo en la vida. La creatividad, la curiosidad, estimular la sensibilidad, desarrollar el lenguaje, explorar, jugar, negociar, interactuar. En este caso, los profesores, los maestros, maestras deben ser quizás más una guía del proceso de aprendizaje del niño. Y sigue siendo más fácil, y lo veo en Colombia todo el tiempo, sigue siendo más fácil sentar al chiquito en su escritorio, ponerle una hoja y que coloree según las instrucciones de la profesora, porque el proceso, digamos, es un tanto más complejo. Y creo que eso ha sido difícil de tratar de incorporar en los discursos de sistemas educativos que avanzaron sin la educación inicial. Tienen una forma de hacer y ha sido un poco difícil el discurso. Yo tengo una anécdota que me gusta mucho y es un director ejecutivo de una fundación de primera infancia que se fue a donde el presidente Lula, no en este gobierno, pero en su previo, y los escuchó a los académicos, a la fundación, y al final de la conversación, el presidente Lula les dice, mire, tengo un punto porcentual del PIB brasilero para invertir en esto. ¿Qué tengo que hacer? Y ese grupo, allá quemarropa, no supo bien qué decir. Le dijeron, sí, presidente, le quedamos debiendo el plan, porque creo que de alguna manera no estábamos en algún momento preparados para decir, esto es el paquete, esto es lo que debemos hacer, etcétera, y ahí perdimos algo de tracción. Yo quizás soy autocrítica de los grupos que hemos trabajado en educación inicial, también hemos transmitido que esto es algo estructuralmente distinto, que la calidad de los procesos es muy importante, todo eso es verdad, pero hemos llenado la educación inicial de miles de responsabilidades. Entonces, aparte del desarrollo temprano, la salud, la protección social, el medio ambiente, también le hemos colgado la ciudadanía, la prosocialidad, en algunos lugares el bilingüismo, los currículos neutros al género, y creo que eso lo hemos venido complejizando de una manera que quizás dentro del sector educativo más tradicional abruma. El trabajo integral, por ejemplo. Esto es un comentario que recibimos el grupo de autores de alguien que en este sector lo conocemos muy bien, y es que quizás esa educación inicial integral le exigimos mucho, porque es que uno tiene que ser bueno en educación inicial, en salud, en protección social, en cuidado, y la cooperación interinstitucional e intrainstitucional es muy difícil. Entonces yo concuerdo con Marta que es muy importante, pero es muy difícil. Cada ministerio quiere lucirse, quiere mostrar sus metas. Asociarse con otro ministerio puede implicar unas demoras, unas pérdidas de relevancia, etcétera. Entonces, creo que algunas de las estructuras han sido bastante complicadas. Ahora, la buena noticia es que, en mi opinión,
yo creo que esto lo podemos hacer quizás no en un paquete integral espectacular de unas condiciones que quizás tienen estándares muy elegantes. Yo, de la experiencia que tenemos en Latinoamérica, creo que esto es posible hacerlo con talento local siempre y cuando uno garantice los siguientes aspectos. Entonces, yo creo que lo primero es tener un currículo bien estructurado. Yo, francamente, les confieso que no estoy segura que eso sea posible en todos los países. En Colombia no lo es. En Colombia hay libertad de cátedra, libertad de currículo. Creo que tener un currículo bien estructurado ayuda mucho a profesores, profesoras y agentes comunitarios que ofrecen este tipo de programas, si uno les dice exactamente cómo funcionar. Y creo que esos maestros y maestras aprecian esa estructura, contrario a lo que en muchos gobiernos se cree. Lo segundo es que si uno tiene esa estructura, la formación dirigida a maestros con base en ese currículo es muy útil y la supervisión de los maestros con los parámetros que dicta el currículo es la forma en que uno puede ir mejorando de manera continua. Si uno no tiene estructura, es muy difícil hacer seguimiento, es muy difícil hacer supervisión, en adición a que pues ya sabemos que es difícil hacer supervisión en muchos de los sistemas educativos de Latinoamérica. Y creo que hay que hacer mucho acompañamiento y desarrollo profesional de los maestros, de las maestras, para poder acompañar este proceso. No, la experiencia mía ha sido que en comunidades rurales y semirurales, los agentes educativos comunitarios, algunos de los cuales no han terminado el bachillerato o la educación media, según el país en donde estemos, si uno los capacita muy bien y no tienen que ser capacitaciones ni siquiera de un año entero, sino una capacitación que se basa muy bien en un currículo desarrollado basado en la evidencia, se puede hacer esa formación y avanzar con unas mejoras que no son menores en los resultados de aprendizaje de esos niños. Entonces, yo sí creo mucho en apalancar en el talento humano local, aun si es de baja calificación. Creo que las comunidades deben participar en estos procesos y comprometerse realmente con sus sistemas educativos. En ese sentido, pues es que quería adherir a lo que decía Juan Pablo anteriormente. Creo que las comunidades debemos formarlas para que puedan exigir financiamiento, exigir continuidad, exigir calidad. Y esto ya lo dijeron, entonces brevemente, programas que aprovechen las sinergias, Marta, tú lo mencionaste, las sinergias con sectores, las sinergias dentro de componentes de los programas, etcétera. Los datos, la tecnología, creo que podría ser bastante interesante lo que podríamos hacer con tecnología, aún siendo esto la primera infancia. Yo creo que el Estado sigue siendo muy importante. Nosotros como comunidad, que creo que en Latinoamérica se armó una gran comunidad por la primera infancia, eso es muy potente, eso nos ha permitido movernos en Latinoamérica. Yo estoy un poquito pesimista, yo siento que el crecimiento que teníamos en la región y la potencia que le dimos a la primera infancia está comenzando a languidecer a favor de la educación superior y yo ahora estoy en educación superior, me tocaría defenderla, pero si fuera mi plata la invertiría toda en educación inicial. Em, y eso me está preocupando. Entonces creo que los procesos democráticos que estamos viviendo no son favorables a la primera infancia, la fragilidad de la democracia es algo que me preocupa mucho. Y cierro, Diana, mencionando que en adición a todo esto tan importante, estamos experimentando el bono demográfico en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Eso significa que al cabo de 10 a 15 años vamos a tener la mayor cantidad de jóvenes que están en edad de iniciar a trabajar. Si ese bono demográfico no lo aprovechamos para cualificar al talento humano latinoamericano, esta región se va a seguir rezagando por siempre. Y si no aprovechamos a empezar desde los más chiquitos, que además pronto van a dejar de nacer porque ya se nos aproxima la transición demográfica. Entonces, en este momento es un momento en que Latinoamérica debe
invertir en su talento humano desde la primera infancia, o si no, veremos gravemente comprometido el desarrollo de estos países al cabo de una década y media. Entonces, mucho por hacer, mucho tiene que ver con las fragilidades de la democracia. La plata es verdad que es un reto, pero yo creo que hay maneras de hacer esto con calidad sin que se necesiten grandes cantidades de dinero apalancando en las comunidades y en el talento que ya tenemos en los países. Muchas gracias, Diana. Para No, cerrar a tiempo, me gracias a ti, callo ya. Raquel. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias. Bueno, no, a mí ya no me queda más sino agradecerles por su claridad, por su rigor, por su profundidad, por todos los aportes inspiradores que nos han dejado acá. Creo que más allá de todo lo planteado, queda un compromiso del que hemos hablado con los colegas de Somos Crianza, y es que mientras todo esto pasa, no se nos olvide que la potencia que tienen las interacciones que en el día a día sostenemos con los niños y niñas de nuestro entorno también suma a este gran propósito. Entonces, desde lo pequeño también podemos seguir contribuyendo, y desde lo grande esperamos seguir desde Somos Crianza, seguir siendo un mecanismo para facilitar y para sostener este escenario tan complejo que, pues como que el estado de cosas en los países nos está poniendo sobre la mesa de cara a la primera infancia. Un par de avisos. Primero, los agradecimientos a los investigadores, a quienes estuvieron con nosotros, a los colegas de Somos Crianza, a toda nuestra audiencia, y anunciarles que en México, liderado por el Pacto por la Primera Infancia, habrá dos eventos para la presentación también de estos papers, uno el 7 de mayo en México, en el DF, y otro el 8 de mayo en Monterrey. Toda la información que sale, digamos, de este espacio, un par de blogs que queremos publicar al respecto, lo podrán encontrar tanto en la página de Somos Crianza como en la página del Diálogo Interamericano y en el blog Mis Primeros Pasos del BIT. Estarán también recibiendo en sus correos la grabación de lo que estuvimos viviendo en el día de hoy, y por supuesto seguimos atentos a sus interacciones, a sus preguntas. Gracias, Florencia, Jorge, Milagros, Claudia, Connie, Marta, Juan Pablo, y a todo el equipo del Diálogo Interamericano y de Somos Crianza por hacer este espacio posible. Seguimos en esta conversación porque juntos somos más fuertes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.